Yo nací aquí en la ciudad de Azogues, en el barrio Cuatro Esquinas, que es ahora, ¿no? Ahí en humilde lecho, pues digamos, nací hace 70 años, ¿no? Donde, digamos, como vuelvo a repetir, una infancia muy decidora. ¿Cuántos hermanos tuvo? Somos 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Qué número de hermanos es usted? Yo soy el tercero. Mis padres eran agricultores, ¿no? Entonces nosotros tenemos la costumbre de las 6 de la mañana levantarnos hasta las 7 de la mañana, ir a hacer cualquier actividad en el campo. Y de ahí tenemos que tomar café y tenemos que venir a la escuela a las 8 de la mañana. Pero antes era, digamos, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, la doble jornada. Y después de las 6 de la tarde también teníamos que ir a hacer cualquier actividad en el campo. Me salió una beca para Europa, entonces, porque yo trabajé en una empresa internacional, en donde, bueno, me fue muy bien. Pero qué pasa que al llegar acá, antes los padres eran muy carismáticos, muy temorosos, miedosos, que en verdad, digamos, no me permitieron regresar, ¿no? Porque decían qué va a suceder, no puedo saber qué va a pasar, esto, que lo otro. Entonces, y aquí, a los 2 años, digamos, ya a los 3 años que ya me casé, hice mi vida y luego había mis problemas. Y como ya entré a trabajar en el hospital me mandaron a un curso de especialización en mantenimiento de hospitales, porque yo era el único técnico de mantenimiento de hospitales que estaba en construcción. Y eso es lo que mientras nosotros acarreábamos las cosas, lo que quedaba allá, por ejemplo, de ustedes, sanitarios, lavados. Son cosas que podían servir acá. Claro, quedaron allá, ya la gente, las camas, eso quedaban y se habían ido llevando mientras nosotros modelamos acá. ¿Cuál fue el paro más fuerte al que salió? El último que sacamos a Abdalá. ¿Abdalá o a Lucio? No, a Lucio Gutiérrez, la última, porque ahí a nosotros nos engañaron nuestros propios compañeros, los supuestos izquierdistas. O sea, usted fue del MPD. Claro, pero yo ya, como digo, sigo manteniendo mi estrategia, mi posición, pero no comparto con nadie de los que están ahí. Porque ahí ese día nosotros nos encerraron, fuimos ahí, digamos, ya a la gobernación. Ya vinieron acá. Entramos a la gobernación. Pero no es cuando ahí le posicionan a la señora de San Marcos. A eso voy a decir. Nosotros llegamos ahí y le nombramos gobernadora a la señora Luz Palomeca. Y ella, cuando ya nosotros adentro, cuando ella va a firmar el primer decreto, los caen militares ahí. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia de don Olmedo Ludisaca, actualmente dirigente del sector de los jubilados, de las personas que han laborado en diferentes instituciones y que nos han dado sus mejores años para nosotros en sus diferentes espacios laborales. Además, un dirigente gremial, un dirigente barrial en el barrio San Francisco. Don Olmedo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar, quisiera que nos diga, quisiera que nos responda, ¿quién es Olmedo Ludisaca? Bueno, agradezco, digamos, la invitación que me han hecho. Olmedo Ludisaca viene desde una infancia muy, digamos, clasista, digamos, ¿no? Una infancia muy dura de la vida. Durante los años, pues, a través de diferentes sacrificios se ha logrado tener el perfil de estudiantes. Luego de eso ya también parte de la universidad, porque luego entramos de lleno ya a trabajar, digamos, en lo que se refiere al servicio público, en donde descubrimos la necesidad de defender los derechos laborales, porque todo un tiempo ha sido una explotación bárbara. Antes había que reunirse, digamos, escondidos de la parte empleadora, de los patrones que eran en ese tiempo. No había como reunirse durante los días, ni tampoco, digamos, frente de ellos, sino más bien escondido, para ahí poder discutir los diferentes panoramas laborales y poder enfrentarnos. Pero eso ha pasado con el tiempo y hemos ido madurando, autoeducándonos, autocapacitándonos y preparándonos de lo que es
no solamente, digamos, en lo que se refiere al proceso laboral, sino más bien en las diferentes instancias jurídicas, legales, en los diferentes aspectos de respaldo como es los derechos humanos, derechos de los latinoamericanos, y hablemos de los DESCs, lo que se refiere a los derechos, digamos, al trabajo, a la economía, a la vida, bueno, y también en defensa propia de la explotación que fuimos objeto mucho tiempo sobre asuntos laborales del trabajo. Antes se trabajaba 48 horas a la semana, esto logramos conseguir que se baje a 40, bueno, una serie de luchas. Vamos a ir ahondando un poco todo esto. ¿Dónde nace? Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Azogues, en el barrio Cuatro Esquinas, que es ahora, ¿no? Ahí en humilde lecho, pues digamos, nací hace 70 años, ¿no? Donde, digamos, como vuelvo a repetir, una infancia muy decidora. ¿Cuántos hermanos tuvo? Somos 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Qué número de hermanos es usted? Yo soy el tercero. Los dos que me antecedieron fallecieron, digamos, lo que da a entender que yo soy el primer hijo, digamos, de la familia viva. Bien, ¿cómo fue el barrio? ¿Cómo eran las Cuatro Esquinas en su tiempo? No, pues digamos, antes había esa armonía, esa sociabilidad muy hermosa, muy maravillosa. Antes no había la robótica, antes no había los juegos mecánicos, antes no había, digamos, los carros mecánicos, sino más bien era propio el fruto de la artesanía, de la habilidad, digamos, de los niños. Juegos rústicos. Juegos rústicos, juegos populares rústicos también, pero en todo caso apegados al ambiente poderoso, al ambiente, digamos, sano, en donde se disfrutaba de muchos alimentos que ahora conocemos que son básicos para la vida humana, para el ser humano. Antes no sabíamos, pero teníamos de fruto muy especial y sano. Bien, ¿a qué jugaban? ¿Cómo era con sus amigos del barrio? ¿Cómo era la infancia en ese entonces? Bueno, nosotros en ese tiempo, como no teníamos, digamos, hablemos de la bicicleta, no teníamos las motos, lo que nos dedicamos a hacer acciones, ¿no? Juegos, digamos, populares en ese entonces, por ejemplo, el trompo, hacíamos digamos, el juego del hoyo, hacíamos también, digamos, la culebra, teníamos los marros, que decíamos, un juego que ha desaparecido, un juego popular, teníamos el juego de los toques, bueno, el chapón y bueno, tantas cosas más, ¿no? Que hoy en el día ya han desaparecido, y justamente en el transcurso de esta vida que nosotros estamos tratando de revivir. ¿Y cómo eran las Cuatro Esquinas? Ahora vemos poblado, lleno de casas, pero ¿cómo era antes? Antes realmente, inclusive no había ni luz. En ese sector no había luz. Claro, no había luz, sino digamos, se iluminaba con los mecheros, ¿no? Había los mecheritos, eso que decía de Kerex, antes que había las lamparitas de Kerex, porque definitivamente la vida de antaño pues era esa, ¿no? Y con esos aspectos nosotros podíamos estudiar a veces con la vela, porque muchas veces por las situaciones económicas de muchas familias, no solamente la nuestra. O sea, el sector era de familias un poquito que no tenían las condiciones económicas. Así es. Pero sin embargo, hoy en el día, bueno, mucha gente ha migrado, pero los que somos, digamos, de esa época, estamos muy pocos, pero revivimos nuestras andanzas, recordamos nuestras andanzas, y nos da mucho orgullo y satisfacción, ¿no? Porque nosotros eso nos ha servido para surgir en la vida, en el futuro, y hemos aprendido muchas cosas con nuestras propias manos. De eso sale la artesanía. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Quiénes eran su grupo de amigos de la infancia? Tenemos varios amigos, de números es bien amplio, ¿no? Pero ya, como digo, ahí tenemos, por ejemplo, citaremos la familia Parra, la familia Palacios, teníamos la familia Lema, los Minchalas, Huiracochas, teníamos también los Peláez, digamos, y bueno, hay González también, mucha familia González, Regalados, Quitos, Apuangos, bueno, y hay una serie más de familias que ya poco a poco van desapareciendo y vamos quedando, porque vuelvo a repetir, la migración ha sido el obstáculo más grande de la vida, que no solamente han apagado con la sociabilidad de la familia, de la gente, digamos, de los amigos, sino de muchas familias también. Bien, y con los amigos, travesuras en ese entonces. Uy, no, nosotros éramos demasiado traviesos, ¿o no? Claro, antes jugábamos al aro también, el aro ya no hay, el aro también, esas eran nuestras competencias que teníamos, y el físico era muy poderoso porque
definitivamente eso era de correr, digamos, a cuerpo libre, digamos, no como ahora se hace carrera de carros, nosotros en carro de tabla también que teníamos, y gracias a Dios, fruto de ese tipo de sacrificios, yo tuve la ocasión de representar a la provincia de Cañar en el atletismo. Fui uno de los mejores fondistas de aquí de la provincia, en el tiempo de que era presidente de la Federación Deportiva de Cañar, el doctor Eduardo Rivas Ayora, con mis instructores, que hasta ahora creo que vive todavía el señor Gil Antonio Vázquez, el señor René Ramírez, por ejemplo, que eran profesores. Hoy el estadio municipal, que no está acabado en su totalidad, pero antes era pampa prácticamente, ¿no? Y había un pocito de agua, un reservorio de agua que era el único sustento de nuestra sede. Para hidratarse. Para hidratarnos, porque antes no había lo que ahora tienen todo, ¿no? Pero sin embargo, nunca nos... ¿Alguna travesura que recuerde con sus amigos en el barrio? Una vez, digamos, cuando recién, bueno, siempre yo como le cuento era atleta, nosotros una vez aquí en el Parque Central, bueno, Samos también, recién estaba en construcción el edificio de lo que es ahora Paz Litel. ¿La CNT? Sí, la CNT. Y recién nosotros ahí nos reunimos todos los amigos y ahí la travesura recién empezaban los semáforos a funcionar. Me acuerdo que los policías apagaban a las 9 y nosotros pasábamos por ahí a las 10. Bueno, y la travesura que se cogió y se prendió el semáforo, entonces la policía nos siguió. Bueno, nosotros fuimos correteando por atrás del Bautista, ahora es una cancha de fútbol, han salido una quebrada, nos botamos al ciénego, salimos mojados, bueno, pucha, y bueno, realmente cosas así, ¿no?, que nosotros hemos vivido así perjudicados. ¿En qué escuela estudió? Yo, digamos, inicié en La Salle, pero a los 3 meses de ahí, porque, digamos, situaciones económicas también en mi vida, pasé a la Escuela Emilia Abad, en donde culminé los 6 años en la Escuela Emilia Abad. ¿A quiénes recuerda de la escuela? ¿A quiénes recuerda de la escuela? A mis profesores, a muchos compañeros que ahora estamos yendo a ver si es que nos reunimos, ojalá podamos ser con todos para el aniversario digamos, de la Escuela Emilia Abad, porque ahí recuerdo muchos, porque inclusive ahí estudiaban gentes adultas del Oriente, vinieron a estudiar, y los profesores, hay muchos profesores que hasta ahora está en la federación, en una de las asociaciones que estoy dirigiendo, está el profesor Rodríguez, por ejemplo, Ricardo Rodríguez, él era el director de la escuela de ese entonces. Otros profesores que han fallecido. ¿Y ahora es parte de su gremio? Parte de mi gremio, o sea, la vida es muy maravillosa, como de que él era mi director y ahora yo soy presidente de la federación. Pero son cosas muy bonitas. En el estudio antes era sano, era maravilloso el estudio. ¿Y qué tal estudiante era usted? Bueno, digamos eso, las notas, podría decir, no, pero ya yo puedo decir, he sido un excelente, ¿no? Pero las notas donde decían antes era un estudio, digamos, más sano, más apegado al libro, apegado a la realidad. Y conducta, ¿no? Y la conducta bien firme. Apegado, digamos, a la realidad de la vida, conocíamos la ciudad, los símbolos patrios, por ejemplo, sabíamos lo que se dice, decíamos ese tiempo, la huitos, ¿no? Digamos, el canto a la bandera, la alabanza a la bandera, el escudo, el himno a la escuela, el himno a la provincia, el himno al cantón Azogues, bueno, el himno nacional o se diga, y muchos himnos, ¿no? Y además de eso, digamos, por eso que hasta ahora tengo ese privilegio de conocer a mi ciudad, todos los sectores, todas las partes, las calles, todo eso, lo que muchas veces los modernos ahora no conocen. Yo digo, te espero, por decir algo, en la calle Bolívar y Tenemasa, por decir, ¿en dónde queda? Dice ahora, ¿no? ¿Al lado de dónde? En cambio, antes a nosotros salían a hacer eso. Me acuerdo en lo que se refiere a Cívica mismo. La Cívica era algo muy... Ahora desapareció todo eso. Nosotros somos los que habíamos confeccionado, si cabe el término, el desarrollo práctico de la raíz cuadrada. Ahora no sé cómo funciona. Hablamos de los logaritmos en ese tiempo, de las tablas de multiplicar, de la lectura, de la oratoria. Entonces son situaciones que hoy vemos a menos, ¿no?, esas cuestiones. Y sí da mucha pena porque no hay ese respeto, no hay esa educación a la misma persona. En lo que usted decía, el respeto a la persona, al profesor, al maestro, era sagrado, ¿no? Y a la misma sociedad. Y los mismos papás sabían de dejar diciéndonos, si se porta mal, darále nomás. Claro, ahora ya no hay cómo decirles nada, porque ya amenazan a uno mejor. Claro, a nosotros, en cambio, sí nos decían... dará dando. Claro, así era. O si nos hacían cargar con algún compañero y nos iban dando en la propia escuela, ¿no? Bueno.
¿Y a usted no le dieron en la escuela? Yo, gracias a Dios, me he aguantado, pero el profesor se ha aguantado 2 o 3 veces por llegar retrasado. ¿Y por qué se ha atrasado? Es que nosotros en ese tiempo, digamos, mis padres eran agricultores, ¿no? Entonces nosotros tenemos la costumbre de las 6 de la mañana levantarnos hasta las 7 de la mañana, ir a hacer cualquier actividad en el campo. Y de ahí tenemos que tomar café y tenemos que venir a la escuela a las 8 de la mañana. Pero antes era, digamos, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, la doble jornada. Y después de las 6 de la tarde también teníamos que ir a hacer cualquier actividad en el campo. En ese tiempo a veces uno, no cansado por el estudio, ¿no?, sino más bien por la distancia de caminar, pues como ahora tienen todo tipo de comodidad. Yo les respeto, les admiro a todos los que tienen las posibilidades, digamos, de hacer eso, pero ahora vemos que con mucha facilidad a los niños, si es que es posible, sacan de la cama para poner en el carro y el carro lo llevan a la escuela y dejan hasta en el aula. Eso ya no camina, ¿no? Entonces tiene todo ese tipo de lujos, en cambio nosotros no éramos así. Y de eso hemos aprendido mucho, ¿no? Pues usted bajaba desde las 4 esquinas caminando a la escuela. Claro, a la escuela me lleva. Antes no había todavía la escuela Pacheco, íbamos enderezando por una pampa que era ahí, Saloma, y por ahí nosotros bajábamos. Después se construyó la escuela, que era José Belisario Pacheco, ahora es de la 16 de abril. ¿A qué colegio pasó? De ahí culminé, digamos, la escuela en Emilia Abad y pasé al colegio técnico Luis Rogelio González. Ahí estuvimos, antes también era ese colegio que los 3 primeros años teníamos la educación, digamos... La básica. No tanto la básica, sino habría que en los 3 años ya nos daban los títulos de las prácticas que nosotros teníamos, porque antes nosotros apenas entrábamos teníamos que escoger, digamos, la especialidad. Opciones prácticas que se llamaban, ¿no? Porque de cuarto se escogía la especialidad, entonces ahí daban el título de artesano, por decir algo. Nosotros, yo por ejemplo, ahí tuve el título de artesano en mecánica industrial, lo que dice eso. Luego ya empezaba la especialidad cuarto, quinto y sexto. Y cuando se culminaba el colegio ya para grado, no es como ahora los padres de familia exigen que mi hijo acabó el colegio y tiene que graduarse obligatoriamente, sino acuden a las palancas, acuden a los ministerios para que les den, digamos, los títulos. Antes era, nosotros los grados eran orales, ya el día que tocaba el grado estaba toda la familia ahí reunida en el aula. Claro, en el aula con todos los profesores, 4 o 5 profesores que tomaban las materias que nos tocaban para el grado y toda la familia ahí. Pobre del alumno que perdía o quedaba aplazado, lo que decíamos, y todas las cosas preparadas para el grado. O sea, antes era todo ese tipo de cosas que son gratos recordar porque esa era nuestra vida. ¿Quiénes eran sus compañeros en el colegio? Así yo tengo muchos, tengo por ejemplo compañeros de San Marcos, de Huapán, de Jindelí, de aquí del Puente de Sucre, de Cañares, del Tambo, y algunos compañeros han fallecido, otros tenemos de Cuenca. O sea, el colegio técnico era muy poderoso, ¿no? Descifrar los nombres, ¿no? Cualquier cantidad. Unos de los que se graduaron conmigo, por ejemplo. ¿Pero qué eran de su grupo de amigos? ¿Quiénes eran? Del colegio. Ahí tenemos, por ejemplo, la familia, compañero Rojas, compañero Guillén, teníamos compañero Lestia, teníamos también al compañero, me acuerdo, Nicolalde, bueno, y compañero Coronel, Condo, por ejemplo, Contreras de acá de la Travesía, Pindos de acá de Jinguirí, de Yepes del Tambo, otro Campo Verde de Cañar, bueno, y muchos más que tenemos ahí. ¿Y en el colegio cómo era usted de pronto? ¿Dedicado solo al estudio o tenía otras actividades? ¿Cómo era? Bueno, nosotros en ese tiempo, como digo, el estudio era exigente y también la disciplina reinaba. Pues, hacíamos deporte también, ¿no? En plano fútbol, el indoor fútbol. Antes había el campeonato intercolegial, por ejemplo, y los eternos rivales era técnico Juan Bautista, ¿no? Esa era una de las grandes experiencias que teníamos. Ahí participábamos también en esos eventos, pero había música, también hacíamos música. Y desde allá, pues nosotros integrábamos la FESE, lo que se llamaba ahí, ya digamos, el grupo. Ahí empezó usted a hacer ya el tema de la lucha social, el tema de los movimientos sindicales también, ya de cierta manera, con los estudiantes. Adquiría unos conocimientos, pero no llegaba todavía a hacer un trabajo. O sea, ahí se vinculó. ¿En qué año se vinculó a la Federación de Estudiantes en ese entonces? Yo en la universidad, ¿no? O sea, y en el colegio no. No, sí solamente, digamos, conocíamos, seguíamos así, pero no llegamos ya a la lucha como fue ya en la universidad. Yo fui miembro del MIU,
Claro, claro, estaba ahí, hicimos algunas protestas. Pero en el colegio, de pronto, en ese entonces, paros, no, nada. Claro que habían, pero nosotros como éramos, digamos, solamente apegados porque quienes estaban a las cúpulas eran en ese tiempo, me acuerdo del compañero Juan Cárdenas Espinosa, que alguna vez llegó a ser mi compañero de fórmula política también, ¿no? Con él hemos participado en algún proceso eleccionario, se ha ganado todo, y por otro lado estaba el socialismo, que era según Serrano. Entonces todo ese tipo de cosas. O sea, pero en el colegio usted ya le empieza a agarrar gusto al claro, tema. o sea, lo que pasa que más que gusto era la necesidad, ¿no? Porque nosotros veníamos de un sector popular, como digo, de un sector humilde, de un sector en donde siempre ha sido explotado la gente, inclusive los saludos a las personas, a los dueños de los terrenos, hablemos de la propiedad privada, había que, si es posible, hincarles para saludarles, ¿no? Eso a mí ya no me gustaba, ¿no? Porque decía yo, bueno, nosotros, bueno, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿No? Pero siempre los padres han sido más humildes, sencillos, y nos obligaban a nosotros muchas veces a hacer eso. Entonces ahí en el colegio todo eso que se iba preparando, capacitando, yo iba adquiriendo no esa venganza, no, sino más bien esa necesidad de luchar y digamos, desenmascarar esas cosas y decir las cosas, algún rato se cambia. Y por ende hoy ha cambiado mucho. Pero en el colegio no perdió el año, no, gracias a el Dios, supletorio, nada. No. Nada, gracias a Dios todo ha sido en esto. Y se dedicaba al deporte. Claro, también al deporte. ¿Representó al colegio también? En los campeonatos del colegio. ¿Solo el fútbol o Fútbol. No, ya sobre eso. Luego estuve en la selección, como digo, de atletismo. ¿Y en el colegio de pronto alguna travesura que recuerde, alguna anécdota con los compañeros? No, nosotros éramos también traviesos en el colegio, me acuerdo que para no tener, porque antes teníamos las prácticas, ¿no? Se llamaban opciones prácticas, teníamos las prácticas ya en el sistema de especialización, nosotros escondíamos la gasolina, escondíamos los repuestos para no armarlo. Entonces el profesor ya quería pegar a todo el mundo. Claro. ¿Y estudió ahí mecánica industrial? Yo no, me gradué, digamos, el título nos dieron de mecánica industrial en el básico, en el taller artesanal, y luego ya en la especialidad me gradué en mecánica automotriz y diésel. Y de ahí a la universidad, un tiempo. Antes de irme a la universidad, digamos, me fui a la ciudad de Quito, ¿no? Porque había la posibilidad de estudiar en la Politécnica, ¿no? Pero me fui yo con toda esa idea para estudiar, pero ¿qué sucede? Que ahí se daba el examen de ingreso en la Politécnica. Yo avancé a dar el examen de ingreso, probé, pero ya cuando ya se calificó había que estudiar ya, digamos, ya lo que es la carrera, pero me topé con un problema de que había que estudiar todo el día y yo no tenía los recursos económicos para poder estudiar, igual que mis padres. No o sea, en Quito, pero se fue a vivir solo. Claro, entonces era imposible, entonces ya no pude ingresar allá. ¿Y qué tal ese salto de Azogues a Quito? Ese tiempo, digamos, fabuloso, porque realmente era una ciudad muy distinta. Nosotros que nunca hemos salido de aquí, que hemos estado en una, digamos, de lugares como... ¿Y cómo se dio ese contacto para estudiar en Quito? Ahí tuve un familiar y le había preguntado si podía ir, me dijo que bueno, allá, digamos, una ciudad muy grande, digamos, cambia todo, como aquí había en nuestro lado, por ejemplo, Chaquiñanes, teníamos desde las cuatro esquinas más allá que había una calle de herradura que decíamos, lleno de agua, de lodo, que salía Huichipucún, por ejemplo. La misma vía que de aquí, que ahora es la Ventimiglia, también era puro, así muy Chaquiñanes. Sin embargo, nosotros topamos con un mundo aparte, era muy distinto. Entonces, ahí me puse a trabajar en una empresa que justamente era de automotriz y diésel. O sea, se retira de la universidad para... No, saliendo ya del colegio. Luego de eso... En Quito se puso a trabajar, ¿o sí. no? O sale y se va a trabajar en Quito. Así es. Y de Quito lo que pasa es que... Ahí se puso a investigar el tema de la universidad usted. No, lo que pasa es que ahí, claro que tiene deseo de estudiar, pero el problema era que se estudiaba por los días, por las tardes, entonces yo quería ingresar a la Universidad Central también, me había matriculado, pero en la Facultad de Derecho, pero ¿qué sucede? Caso que había que entrar a las 4 y yo salía del trabajo a las 6:30. Entonces fueron los dos pasos. Usted no quiso dejar de trabajar, no, por la necesidad. Claro, entonces ahí a los 2 años que trabajaba y regresé acá porque me salió una beca para Europa. Entonces, porque yo trabajé en una empresa internacional en donde, bueno, me fue muy bien. Pero qué pasa que al llegar acá, antes los padres eran muy carismáticos, muy temorosos, miedosos, que
en verdad, digamos, no me permitieron regresar, ¿no? Porque decían que va a suceder, no puedo saber qué va a pasar, esto, que lo otro. Entonces, y aquí ya no pude regresar, y bueno, cuando regresé ya se me había limpiado la casa, todo, y porque regresé a los 3 meses más o menos, y entonces... O sea, la beca a Europa no se fue. No, porque mis papás me pidieron, ¿no? Pero luego, ahí me pongo ya a subir aquí en la estatal. Eso también un poco duro porque antes había que... ¿Y en Quito les robaron la casa? O sea, digamos, no la casa, sino del lugar donde vivía yo, sino que yo no sé, porque no fui 3 meses, me había limpiado todas las cosas que tenía ahí. Pero después ya no había que reclamar, ya vine mejor por acá. Y luego, como digo, ya cuando ingresé a la Universidad Estatal... ¿En qué se puso a estudiar en estatal? Derecho. Entonces ahí también, digamos, y gracias a Dios tuve uno de los mejores profesores, que era ese tiempo el doctor Rosendo Hidrobo. Él fue abogado constitucionalista, todo eso, y llegó a la Constitución, llegó al tribunal, todo. Pero lamentablemente, como digo, las situaciones de la vida, el transeúnto que pasó a los 2 años, digamos, ya a los 3 años que ya me casé, hice mi vida y luego había problemas, y como ya entré a trabajar en el hospital me mandaron a un curso de especialización en mantenimiento de hospitales, porque yo era el único técnico de mantenimiento de hospitales que estaba en construcción. ¿Y en ese entonces en la universidad usted se fue a vivir en Cuenca o iba y venía? No, iba y venía, pero era duro también porque nosotros a veces, así como yo por el tiempo que han salido los buses, Ingapirca me acuerdo, y había las últimas bancas que eran de tabla o tablón, nosotros ahí nos íbamos. Bueno, es un sacrificio muy bueno, pero la experiencia que nos ha durado en la vida esta, ¿no? ¿Y a quiénes recuerda de pronto que luego ya se pusieron a ejercer la profesión, que terminaron de estudiar? Bueno, yo no terminé, como digo, porque yo fui justamente... No, pero por eso, de pronto algunos de su promoción sí terminaron. Claro, muchos de ellos. Por ejemplo, teníamos el que era fiscal de la Nación, el doctor que era en aquel tiempo de Rafael Correa, era fiscal, bueno, no me acuerdo el nombre de él. Galo Chiriboga. Claro, él era mi compañero porque él era director de INEL, todo eso una vez, y llegó a ser él también profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, de los derechos laborales, todo eso. Yo estaba metido en eso. Yo estudié también, digamos, derecho laboral ahí en la Universidad Andina, estudié derechos humanos, estudié organización, investigación y también planificación. Bueno, todo eso lo que compete a lo laboral. Y de Cuenca me acuerdo una vez cuando yo viajaba de Cuenca a Quito en un avión, me encuentro con mi ex compañero que era de la facultad, pero él había conmigo la carrera, me acuerdo, Jaime Azudilla. Él, digamos, yo le preguntaba, nos vimos a los años y le preguntaba, y me quedo, como digo, sorprendido porque dice que él estaba de rector de la Universidad Estatal y era uno de los amigos, de los compañeros que no tenía buen nivel promedio. O sea, son cosas. Y el otro también, que era Galo Chiriboga, claro que era fiscal también, imagínense. O sea, a veces esos pases o impases de la vida a uno le recuerda mucho que por qué no ha acabado, ¿no? Como digo, no acabé porque fui 3 meses a especializarme en Quito con una compañía internacional, porque yo estaba allá porque era todo equipo moderno al hospital nuevo, que decían, porque nosotros entramos al hospital viejo, que era antes, entonces ahora la policía. Entonces fue 3 meses, que antes era estricto ese tipo de... Pasaba los 3 meses y yo ya por faltas perdí el año. Y ahí sí ya no pude volver a estudiar. ¿Y cómo se da la oportunidad de ingresar al hospital? Bueno, ya cuando vine de Quito, yo era profesor en el Colegio Franciscano, ¿no? En el tiempo de la Junta Militar, también trabajé como secretario de la Inspectoría de Trabajo, de la Subinspección, el tiempo de doctor Medales Rodas, él ya falleció en un viaje aéreo de Cuenca a Quito, y el doctor Julio César Palomé, que todavía vive, él era el subinspector y yo era secretario de él. Ahí también aprendí mucho sobre sus derechos laborales, ¿no? Porque había demandas laborales y todo, entonces yo era uno de los... O sea, usted llega de Quito de trabajar en empresa y antes de ingresar a la universidad ya consiguió trabajo. Claro, estaba aquí y luego también cuando estaba en construcción me contrataron para ser secretario de planificación y construcción que estaba haciendo el edificio, ¿no? ¿Del hospital? No, de aquí primero, del que decíamos ahora, Paz y Telo. De CNT. Ya, ahí también fui secretario de la obra esa que hicieron, de una de las oficinas de los constructores, ¿no? Entonces, luego de eso, estando en esa situación, yo era profesor, como digo, del colegio, ese tiempo era franciscano,
había los internos que se preparaban para sacerdotes, curitas, todo, porque aquí había el seminario franciscano. Entonces ahí había ese tipo que querían nomás que pasar ya libre. Yo decía que no, pero me sentía incómodo. Justo sale ese tipo de, digamos, de aviso de que hay esa oportunidad que vaya como técnico de mantenimiento al hospital, en ese tiempo, en el viejo, que decíamos. Entonces ahí es lo que entré a participar y gané ese concurso, ¿no? O sea, la disciplina en el franciscano es lo que también le motiva a... Claro. Entonces ahí, porque el tiempo de la Junta Militar, inclusive los militares en ese tiempo eran muy celosos, pensaban que mi currículum estaba engañoso. Ellos habían llamado a la ciudad de Quito a preguntar cómo era mi actuación, mi capacidad, mi desarrollo, mi experiencia en Quito. Todo el Quito le habían dado todas las referencias positivas. Igual al Colegio Franciscano también, la misma certificación positiva del Inspectoría de Trabajo igual, ¿no? Y ahí se va al hospital. Ahí me facultaron, pero era allá al hospital. Y a la par estudiaba usted, o sea... Claro, en ese tiempo, cuando recién ingresé, claro, cuando ahí a los 3 o 4 meses que estaba ahí, que mandan Quito, ya dejé de estudiar. Cansado igual. Claro. Demasiado. O sea, pero, trabajar en mantenimiento, claro, y luego irse a la Universidad de Cuenca en ese entonces, que no era cerca, como ahora. Y justo, hablando de los aspectos represivos, me acuerdo que a mí me obligaron a bajar el visa del hospital, porque decía que usted debe estar junto al hospital. O sea, en la construcción del hospital nuevo. Claro, ahí fue, digamos, bueno, esclavo, ¿no? Pero sí, digamos, porque también tenía que aprender todo. O sea, fue uno de los primeros técnicos y los únicos técnicos que había preparado en mantenimiento de hospitales. El resto no era nadie así, porque tenía que hacer el asunto de coordinar con los italianos que construyeron el hospital en todo lo que es equipamiento, ubicación de equipos, sistemas eléctricos, mecánicos, gasitería, agua caliente, vapor, bueno, las marmitas, lavadoras y así, una infinidad de cosas. Eso estaba a mi cargo al principio. Y yo trabajaba ahí, me acuerdo, de 6 de la mañana a 11 de la noche, porque era responsable de todas esas situaciones. Y ahí, bueno, como digo, luego ya se normalizó la situación de los trabajos y todo. ¿Cuándo pasaron allá ya? Ya pasaron a funcionar, entonces... ¿Cómo era ese trance? ¿Cómo era esa transición del hospital viejo al hospital nuevo? ¿Cómo era la reacción de los médicos, de la ciudadanía? Porque luego ya con los años el hospital se convierte ya en un referente. Claro, pero al principio, digamos, se hizo de una manera bien organizada, estructurada, con tiempo del doctor Víctor Miguel Crespo, que estaba ya de director. No se hizo de golpe lo que dice pasar. Por ejemplo, hablando del área técnica, los calderos empezaron a funcionar 2 años antes de que entre a funcionar el hospital en su totalidad, ¿no? Porque había que hacer alimentaciones, bueno, después de eso, los pacientes también no iban unas horas, sino iban por departamentos, por áreas. Digamos, teníamos en el tercer piso, por ejemplo, la área de clínica, digamos, y área de infección contagiosa, entonces pasaban primero de ellos. Sí, poco a poco los pacientes en las ambulancias y bueno, las camas o sea, las camas no pasaron, ¿no? O sea, ningún equipo del hospital viejo pasara al nuevo. Claro, porque ya tenía todo su equipamiento. El equipo armado, tenían todas las camas, tenían, bueno, todo completo, solamente era el asunto de pacientes. Y así escalonadamente se daba el asunto de clínica, pediatría, cirugía, ginecología, neonatología, quirófanos, todas esas cuestiones. Y de ahí hacíamos los servicios como es farmacia, lavandería, rayos X de emergencia, por ejemplo, nutrición, mantenimiento, casa de máquinas, bodegas, y digamos biblioteca, y farmacia y consulta externa. Bueno, esas cosas se daban de esa manera, pero muy ordenado y muy organizado. Fue muy buena de la tipo de, digamos, de transición, como dice usted, que se llevó de una manera muy positiva. Pero en todo hay peros, ¿no? Y eso es lo que mientras nosotros acarreábamos las cosas, lo que quedaba allá, por ejemplo, de ustedes, sanitarios, lavados. Son cosas que podían servir acá. Claro, quedaron allá, ya la gente, las camas, eso quedaban y se habían ido llevando mientras nosotros modernos acá. No, esas son cosas y experiencias que nos han pasado, pero en todo caso hemos pasado mucho tiempo trabajando. Yo llegué a ser jefe de mantenimiento los primeros años, después estaba encargado también de mantenimiento porque al principio no había, digamos, esas reformas, digamos, que se daban de que para ser jefe de mantenimiento tener un título académico, ¿no?
Y luego ya vino esas reformas y naturalmente tienen que ser reemplazadas. Y usted decía que, por ejemplo, y ahí ya organizaba la gente y el tema de las reivindicaciones laborales, pero que esto también le nace o aprende en la universidad. Ahí forma parte de la dirigencia estudiantil. Sí, lo que pasa, yo siempre he dicho y manifestado de que nosotros nos formamos, bueno, los que tenemos conciencia y lo que hemos, más que amar la propia defensa, ¿no? Es justamente defender el derecho de la vida, del ser humano. A nosotros nos enseñaron eso porque en el estatal en ese tiempo nos enseñaban lo que es la auténtica izquierda revolucionaria, no como ahora. Ahora se llama izquierda revolucionaria, pero es la izquierda, digamos, explotadora, ¿no? Que inclusive asesina, cruel. En ese tiempo nosotros estudiamos ideología, materialismo, y nos concentrábamos en lo que es justamente la izquierda revolucionaria, en donde tiene que dar el servicio, a atender los derechos, los deberes de los pobres, lo que decimos. Hay muchos populistas que hablan de los sectores populares, pero no saben lo que es la necesidad del sector popular ni qué es sector popular. Siendo como es populismo, ellos hablan y sueltan nomás. Y mucha gente que no sabe, no conoce, lo acepta. Por eso nosotros no aceptamos esas tesis, esas políticas que llevan ellos de esa manera, porque muy pocos universitarios, yo no culminé, como digo, lamentablemente, pero ahí se vinculó ya la política universitaria. Yo estudié todas esas materias y ahí nacimos ya los que tenemos carisma de defender la izquierda, porque en la izquierda es lo que pasa ahora, lo que nosotros reclamamos, ¿no? Pero nosotros reclamamos de corazón, sí, con hechos. No reclamamos porque nosotros necesitamos que nos crean a nosotros y para aprovechar alguna situación que queremos llegar. Nosotros somos, y por eso que ustedes ven que nosotros andamos siempre buscando esa realidad. A unos no les gusta y no les va a gustar nunca porque son de otra línea de esa materia. Entonces ahora, hablando de la izquierda, nosotros hicimos una caminata, me acuerdo, una caminata en defensa de los derechos de la universidad, porque antes en la universidad se daban los mejores debates en el Carlos Cueva Tamariz, en donde era entre socialismo, digamos, del MIU, en donde eran los grandes debates, ahora ya desaparecidos. Entonces ahí nosotros tuvimos la necesidad de hacer una caminata de Cuenca a Quito. Hicimos la caminata. Y eso nos ha servido muchas veces de experiencia, de corazón, para llegar a protestar y hacer. Caminata Cuenca a Quito. ¿Cuántos días se toma? 8 días nos quedamos nosotros caminando. Ya llegan sin zapatos, sin nada. Son cosas muy buenas. Entonces ahora, como digo, eso yo sí quisiera que, pero ya no hay más que todo, ya no hay, y ya no creo tampoco. ¿Y ahí salía a los paros todo usted? Claro, nosotros fuimos los tremendos relajos que hacíamos aquí. Me acuerdo cuando en el tiempo de Izquierda Democrática, Andrés Vallejo era el ministro de Defensa, y él militarizó la provincia, militarizó aquí a Sauces, ahí vino los trucutus, todos aquí en el terminal viejo que decíamos, ahí nos apresaron, bueno, una serie de agresiones, todos. ¿Fue preso usted? Claro. ¿Cuánto tiempo fue preso? No, yo salí enseguida porque justamente tenemos nosotros también nuestros contactos por ahí y antes que la voz en suyo ya tengo. Pero me acuerdo también una de las anécdotas de eso cuando tumbamos a Lucio Gutiérrez, cuando también, digamos, bajamos a Abdalá, ¿no? Bajamos también, digamos, a... Pero usted de tirar piedras también... Bueno, yo en ese aspecto he sido enemigo de eso, ¿no? He sido enemigo porque a nosotros justamente una de las tesis de la izquierda no es de vandalismo, ¿no? Sino es de la inteligencialidad de las personas, de manejar con inteligencia, con capacidad y de llegar a los sectores, pero no de esa manera. Pero en cambio acá no entendían, porque yo siempre, y vea lo que es el trajín de la vida, yo llegué a ser presidente de Barrio San Francisco y trabajé con la policía comunitaria. Ahí inclusive en unas 2 o 3 conferencias que tuve con los superiores, tenientes, coroneles, mayores, yo les había hablado sobre los derechos humanos, porque había estudiado derechos humanos, y decían que porque los policías en su vida misma son los más explotados del gremio general. Yo les había dicho a los coroneles que no tienen que hacer eso, que ellos también tienen mujeres, hijos, hambre, necesidades, y tienen que darles todo tipo de cosas, ¿verdad? En cambio, en las huelgas, lo primero es ir contra ellos, ¿no? A pelear contra ellos. Yo nunca compartí eso porque ellos no tienen la culpa, ¿no es cierto? La culpa tiene quien se ejecuta. ¿Cuál fue el paro más fuerte al que salió? El último que sacamos a Abdalá. ¿A Abdalá o a Lucio? No, a Lucio Gutiérrez, la última, porque ahí a nosotros nos engañaron nuestros propios compañeros, sus supuestos izquierdistas. O sea, usted fue del MPD.
Claro, pero yo ya, como digo, sigo manteniendo mi estrategia, mi posición, pero no comparto con nadie de los que están ahí. Porque ahí ese día nosotros nos encerramos, fuimos ahí, digamos, ya a la gobernación. Me Ya acuerdo vinieron acá. entramos a la gobernación. Pero no es cuando ahí le posicionan a la señora de San a eso, Marcos. a eso voy a decir. Nosotros llegamos ahí y le nombramos gobernadora a la señora Luz Palomeca. Y ella, cuando ya nosotros adentro, cuando ella va a firmar el primer decreto, los caen los militares ahí. Claro, y ahí fue fatal, digamos, tuvimos que, en ese tiempo no había todavía el recinto ferial, digamos, el centro comercial, había el mercado. Ahí era el mercado. Ahí vendían los jugos, me acuerdo, ahí todos esos kiosquitos, todo. Allá nos fuimos a refugiar porque ya nos asfixiamos en el gasto. Pasamos por todo el parque, puro gasto, y nos seguían mandando el gas ahí. Los militares. Eso era una de las fuertes que casi nos ahogamos. Y Jarado, la gobernadora ya destruida. Gobernadora interina de horas. Así es. Entonces, todas cosas, vean. Y ahí nace pues la necesidad. Y ahí usted ingresa a la política también, a ser candidato, ¿no? Digamos, pero, ¿cómo le digo? También son anécdotas de la vida, ¿no? Uno sin recursos, ¿no? Porque yo les he dicho muchas veces que no hay necesidad de recursos para estar haciendo tanta propaganda. Bueno, ahora es lo que dicen que necesitan miles de dólares para llegar no, a... antes no era, nosotros me acuerdo. Claro que a mí me dolió mucho porque de lo que no tenía que gastar $4,000, $5,000 y para perder residuales, ¿no? Y no sé, y la última vez que participé, digamos, nosotros ganamos las elecciones, ¿no? Con Juan Cárdenas, ganamos para ser diputados. Para diputados, pero... Por el MPD. Por el MPD, pero lamentablemente, oiga, la política, por eso yo no quiero esa cuestión de la política. Defender los derechos es una cosa y ser político, o sea, todos somos políticos, ¿no? Pero hacer política de esa manera no es, el política es demasiadamente sucio y sinvergüenza, como digo. ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo? Nosotros ganamos. Ya esa noche, ya inclusive en la... ¿Usted era alterno? Alterno, en las pantallas, ya digamos, ya a nivel nacional, ya dan salen nuestros nombres, todo eso, a la madrugada, afuera. Realmente nos quitan eso, digamos, los votos nos quitan, aduciendo que en San Antonio de Paguarcay hemos perdido por 30 votos, y por 30 votos perdimos nosotros, según ellos lo que dicen. Pero en el Tribunal Electoral estaba también gente, como de costumbre, ¿no?, que se dejaban vender, y otro que ya fue asambleísta, en vez de nosotros se había vendido, ya parecía aquí con el gobierno nacional. Y todas esas cosas... ¿Y quién les ganó? Mande. ¿Quién les ganó esa vez? No quiero decir, no, porque realmente no, ya son cosas que a uno queda en la historia, en el SIDA. ¿Y cuándo fue la última vez que participó en política? Esa fue la última vez, ¿no?, cuando tiempo eran los diputados, ¿no? No es cierto, la última que participé también fue en la primera elección de los asambleístas, cuando se dio Montecristi. En la constituyente. Ahí participé con el compañero John Peñalosa, y quedamos de acuerdo al lugar, ¿no? Con el economista Peñalosa. Claro, con él, la lista 66, así mismo me llamaron, todo eso, pero bueno, les he hecho mis exposiciones, pero igual quedamos así. Después ya, yo he dicho que no podemos hacer, salvo el caso, porque yo digo una cosa, y la experiencia en la política es bien amarga, ¿no?, y triste también. Llegan al poder y se olvidan, ¿no? Llegan al poder y hacen que somos amigos, se olvidan eso, y que realmente sí duele, porque a veces se hace con bienes y personas, después ya no paran bola. Y a los que tienen dinero, o sea, compra y venta, más claro, a eso sí le damos. Entonces son situaciones que no hay esa digamos, esa conciencia de las personas, como digo, de nosotros, como digo, desde la universidad nosotros tenemos esa deuda con la sociedad, de que tienen que darse a los más necesitados. Por eso es la pobreza, por eso la indigencia, por eso todo, porque todo queda en el rollo más grande, entre los amigos, entre la jerarquía, y no se da al que realmente necesita. Yo ventajosamente también llegué a ser, y porque le hablo con toda experiencia de caso, porque llegué a ser presidente de los coros de la Virgen de la Nube, fue por unos 10 a 12 años, en donde hay como organizaciones, había 594 organizaciones cuando yo salí de ahí. Coros. Claro, dejamos, pero ese era todo el país, ¿no? Pero en lo que se refiere a nosotros, veíamos la realidad de la vida, porque nosotros sí llegamos a los rincones más escondidos del panorama provincial, nacional, en donde realmente había personas cieguitas, por ejemplo, adultos mayores, así que decimos ahora, antes eran los viejos, ¿no?,
que realmente no tienen amparo, y ellos viven allá a su suerte. Y sin embargo aquí se habla de todas esas situaciones, ¿no? Nosotros eso nos ha permitido, digamos, conocer más la realidad, la vida de la niñez. ¿Y usted estuvo en la paralización del hospital? Toda la vida nosotros hemos estado ahí. Con Jaime González. Claro, yo fui representante de los trabajadores de la salud del país, ¿no? Y fui también vicepresidente de una de las mejores centrales sindicales del país, que era la CEOS. Ese prestigio, pues no han tenido muchos compañeros, yo respeto, pero yo llegué a tener ese tipo de poder. ¿Y por qué paralizaron el hospital Ronald Castañeda? Bueno, así mismo, como de costumbre, siempre en ese tiempo nos daban las asignaciones mensuales, digamos, puntuales. Los sueldos. Ya, nosotros ya estábamos 3 meses sin sueldos. Ahí fuimos que hicimos la bronca, paralizamos el hospital, antes de cómo hacer eso. Ahí dormíamos, ahí nos iban a dar la comida, todo eso. Bueno, era una cosa también dura, fuerte. Y ahí nos amenazaron con despedirnos, llegaron los nombres para despedirnos desde el ministerio, pero logramos romper todo ese esquema. Pero lo más, no gracioso, sino mejor bueno, que nosotros mientras pedíamos que nos pague los 3 meses, mejor llega 80 millones por decir algo ahora en ese tiempo era en sucres, ¿no? 80 millones que de sucres que llega por el hospital y para nosotros después de un mes, ¿no? Sí. Pero sin embargo, han sido esas luchas que han valido la pena. Y como digo, con el doctor Víctor Miguel Crespo, uno de los grandes administradores que hemos tenido. Uno de los mejores gerentes que ha tenido el hospital. Yo le digo que había una familia verdadera, y que nosotros con él ya después habíamos conversado, analizado, y era una persona muy carismática que atendía todos los requerimientos y todos nuestros pedidos y conciliábamos, ¿no? Él, por ejemplo, como de costumbre, muchos de los administradores decían que no tienen derecho, que hay que consultar el ratito, hay que hacer la ley, cúmpleme. Y nos decía cumplir, eso nos ha evitado muchas veces estar en muchas paralizaciones de actuación. Y otra cosa, dentro del plano humano, pues nosotros hemos demostrado la calidad de no solamente nosotros como dirigentes, sino de toda la gente que trabajaba, los agremiados. Antes había ese humanismo, había ese carisma de servicio, no paraban el tiempo para atender al paciente. ¿Cuántos años laboró en el hospital? Yo alrededor de 40 años. ¿Sí? ¿Qué es lo más duro que le tocó vivir en el hospital? Justamente las necesidades a veces de repuestos y accesorios, los sueldos, y muchas veces nosotros lo que nos había tenido bastante es de que las autoridades en lo que se refiere a la parte administrativa no querían, digamos, darnos lo que nosotros habíamos conquistado. Eso ha sido siempre un problema. Y hasta ahora que yo estoy en la frente de esta responsabilidad, estamos yendo a demandar también, porque hay muchas cosas que no nos dieron y no nos quieren dar. Entonces ahora vamos. Pero ya en el tema humano, en el tema de trabajo, casos, no sé, accidentes, no sé, ¿qué es lo más difícil? Si bien es cierto, ustedes no brindaban la atención, pero era una parte fundamental, porque si los equipos y todo el hospital no recibía mantenimiento correspondiente, no podía operar. No, pues nosotros digamos, además, eso es lo que ahora extraña, ¿no? Mucha gente, las mismas autoridades que están todavía extrañan ese tipo de accionar, porque nosotros éramos polifuncionales, ¿no? Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba en casa de máquinas y yo era jefe de mantenimiento, pero digamos, nosotros no solo nos dedicamos a eso y allá el resto, sino que nosotros también hacíamos a veces camilleros, nosotros éramos choferes de la ambulancia, nosotros, digamos, trasladábamos a veces lo que decíamos, los fallecidos, bajábamos de la sala a la morgue, a veces nos invitaban a emergencia a cortar los arros, las anillos que tenían en los brazos, que estamos igual, por el asunto del oxígeno, atendiendo el oxígeno, a veces porque hay que darle agua caliente, pero ya no es hora, nos quedamos dando agua caliente para que se laven los pacientes, para que haya una serie de situaciones. A mí me tocó vivir una realidad en el hospital antiguo, que es un viejo, que mientras yo salía al almuerzo me decía una monjita que ¿a dónde vas? Yo decía, voy al lunch, ¿no? Pues ya no, ven acá y me cogía para que yo haga tener ahí al paciente para que puedan hacer las curaciones. O sea, nosotros hemos sido siempre una familia que hemos estado prestando nuestros servicios, no solamente en el área que nos compete, porque inclusive en nutrición nosotros ayudamos a ordenar los alimentos, o ayudamos a ordenar las necesidades que teníamos, nosotros íbamos a comprar, a traer, bueno, una serie de situaciones. Eso nos ha llevado, digamos, a ser una experiencia muy grande de un servicio colectivo, ¿no?
no como ahora sé que solo se dedican a reclamar, solo se dedican a molestar, a fastidiar, y de resto ni al mismo paciente le están siquiera tratando bien. ¿Y qué tal ahora ser dirigente del gremio de los jubilados? Ya estar donde aparentemente tendrían que vivir sus mejores años, como dicen por ahí algún eslogan, pero que realmente tienen que seguir reclamando. Lo que sucede es, digamos, en la vida siempre nos trae sorpresas, ¿no? En la vida nos trae siempre esas oportunidades. Nosotros tenemos un compromiso, ¿no?, con la sociedad, como decía al principio, la auténtica revolucionaria, digamos, la revolución izquierdista es esa, ¿no?, de no quedar dormido jamás frente a la necesidad, o sea, no de cruzarse los brazos frente al sacrificio, al imperio de imposición. Siempre nosotros, al menos yo me he autoeducado en eso, ¿no? Y los agradecimientos no son sanos, no son buenos, siempre son al contrario, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que nosotros haber luchado toda la vida por distintos estamentos de la vida, organizaciones. Yo llegué también a ser el presidente de la Federación de Trabajadores de aquí de la provincia del Cañar, de Petlica, y bueno, y una de mis aspiraciones era, siempre es, hasta ahora mismo, ojalá se cristalice esto antes de que nos toque ir más allá, pues no, de que debe estar la gente unida, de que todos unidos podemos hacer fuerza, poder reclamar, luchar y conseguir. Pero mientras existan las divergencias o el descuido o la desidia, nunca se va a conseguir. Por más que usted piense igual que mí o quiera ser alguien igual que mi criterio, pero si no estamos juntos no podemos construir nada. Entonces eso me ha permitido hacer acá. Yo decía muy bien, hay que descansar ya cuando nos jubilemos y todo el mundo ahora sí a descansar, ahora sí me pucha, que vos ahora sí vas a dormir toda la vida, ¿sabes? Ya ni al salir de la cama, bueno, así. Pero sabe que Dios mismo se encarga de esas cuestiones. Decía, no, soy yo que voy a pasar aquí. Bueno, yo tengo una historia, por todo lo vivido. Yo decía, voy a dedicarme a escribir mis libros, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, la historia del sindicalismo no existe, ¿no? No existe. Yo tengo todos los documentos, experiencias, y más que todo las fotos, recuerdos de las luchas, de las peleas, todo eso. Bueno, voy a dedicarme a hacer eso. Pero vea que esta cuestión ya no puedo hacer, ojalá pueda hacer algún día. Otra cosa, nosotros tenemos un movimiento en las cuatro esquinas, en donde somos anfitriones de la creación religiosa y la fe religiosa ahí. Entonces yo fui secretario por 22 años ahí, entonces tengo toda la documentación, el argumento de todo general para escribir ese libro, digamos. Y otros, pues en mi vida de juvenil y posterior, que tenía también, tengo una serie de poemas archivados, digamos, para hacer eso, ¿no? Y realmente la vida misma, digamos, puede hacer, ¿no? O sea, una de sus metas, a pesar de que debería estar descansando y todo, es escribir un libro. Sí, posterior a esto, digamos, entonces yo pensaba descansar, como digo, pero los gajes de la vida me llegaron a pedir un asesoramiento, muy bien llegué a asesorarme, digo encantado, porque nunca me ha gustado ser a mí egoísta, lo que se dice. Y así necesito, encantado, me bajaron llevando, total que ya me ingresaron a una de las organizaciones. Ya. Ingreso a los 3 meses que están ingresados, ya me lanzan para presidente de la federación. Bueno, conocía mi currículum, no conocía mi estándar de vida, pero como de costumbre, siempre hay la oposición, siempre. Que quién es dónde viene, cómo sale, y que no puede ser, bueno, al final que las elecciones eran en julio, por decir algo, del 22. Total que pasan todo con oficios, reclamos, rechazos, una serie de insinuaciones hasta febrero del 2023. En febrero por fin se normalizan las cosas y ahí asumo yo la presidencia de los jubilados. Pero vea, la lucha sigue, no hay cómo quedar así. Me topo con el problema de que los jubilados no tienen dirección, no tienen, digamos, ese carisma de reclamos, de lo que a nosotros compete la ley. Entonces recién, cuando llego yo, empezamos a trabajar sobre eso. Tenemos, por ejemplo, el tema de la constitución de los derechos. Por decir algo, los servicios básicos que tienen que pagar el 50%, no se está dando eso. No se cumple. No se cumple, estoy trabajando en eso. Si ya no les gusta, porque ahora que llegue yo por fin que reclamo eso. Porque hay personas, como digo... que no tienen. Yo con respeto que les digo, yo inclusive la última reunión, porque después me nombraron a mi presidente del Consejo Cantonal de los Derechos... Protección de Derechos. Del adulto mayor.
pero yo se digo, perdóname, yo que me dé las obras a la mano, pues, ¿no? Eso ya no les gusta, porque digo, si estoy aquí es para presentar proyectos, reclamos, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces hay funcionarios, por ejemplo, yo les he dicho últimamente, con mucho respeto que se tienen a todos, no son todos, pero hay pocos, pero que no saben del manejo de leyes ni reglamentos normas, que no saben cómo, y ahí están algunas cuestiones, ¿no? Si usted va, como dijo la otra vez, a EMAPA, bueno, ¿qué está pasando, señores? Porque la Constitución, ¿qué es lo que dice? Usted presenta su cédula, sea de adulto mayor, discapacitado o invalidez, y se atiende inmediatamente, y sujeto a la ley, le cobran el 50%. Pero acá no es así. Acá dice, muy bien, para pagar esto tiene que llevar una serie de requisitos. Y yo decía, bueno, qué risa de útiles escolares, ¿no? Eso ya no les gusta, entonces, bueno. Entonces, vean, si por ejemplo hay pocas instituciones, especialmente las bancarias y de pago de servicios básicos, poquísimas, que hay una ventanilla de preferencia para adultos mayores que dice la ley. En cambio, a los otros no les interesa. O sea, todo eso. Y no hay la empatía de los jóvenes con los adultos mayores también. Claro. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, que el corona tiene. ¿Pero por qué? Y tiene razón, yo les doy la razón, porque no saben, conocen, porque no hay difusión en el adulto mayor. Cree que el adulto mayor debe estar al último para todo y ya no sirve para nada. No es así. Es al contrario, estamos trabajando para la juventud, para que el futuro no tenga el problema que nosotros tenemos. Llegamos a la parte final, don Olmedo. ¿Cómo ha pasado? Bueno, yo siempre un poco preocupado, un poco medio agitado, porque sabe que con todos los proyectos que estamos haciendo, porque a mí me ha gustado, no sea como digo, no llegar a alzar la mano, decir sí, no, apruébese, sino más bien enfrentarme a la lucha, ¿no? Y como le contaba, hay muchas acciones que atender, ¿no? Por ejemplo, eso del Consejo Cantonal de Derechos. Este rato estoy en la posibilidad de ostentar la presidencia de la provincia de Cañar del adulto mayor. Yo tengo mañana una reunión en el Cantón Cañar, todo el día, digamos, vamos a tener tratando este tema, porque, bueno, han visto en mi persona a lo mejor la experiencia, que es lo más importante, de que aquí hay muchos grupos, de lo que yo he estado divulgando en los diferentes medios de comunicación. Yo que saco aquí con que el Consejo Provincial tenga un grupo, el municipio tenga otro grupo, el MIES tenga otro grupo, el CRIE del 10 en abajo tiene otro grupo. Y nosotros acá, los jubilados, les guste o no les guste, no es que sea acción de jubilados, sino ahí está todo el adulto mayor, está centrado orgánicamente. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en la provincia? Por ejemplo, en el Cantón Cañar hay varias organizaciones, en el Cantón El Tambo igual, tenemos yo los contactos que he hecho también en Dele, ¿no? Y acá en Achoncal no se puede hablar, digamos, de grupos, porque allá es un problema ahorita medio difícil ingresar, pero sin embargo hay ciertas personas que quieren interesarse por acá. En el Tambo igual. O sea, el objetivo de esta reunión de mañana es justamente hacer tipo de planificación para que se reúna la provincia. ¿Cuál es la idea mía? O sea, mi propósito. Si se llega a dar eso, de que esto quede organizado, porque yo tampoco voy a hacer toda la vida. Claro, entonces dejar organizado esto y que todos estén unidos. Porque ahorita ustedes ven el adulto mayor con la experiencia y los jubilados mismos. Tengo mañana otro compromiso aquí, que delegado para mañana, porque mañana hay la presentación, digamos, de un programa del adulto mayor del municipio de Azogues, desde la Plaza de la Juventud, que es a las 10 de la mañana, y se mandaba delegación porque iba a estar en Cañar. Y de Cañar tienen que regresar porque a las 6 de la tarde tenemos una presentación vuelta en la Casa de la Cultura, porque ellos tienen mañana el trabajo, ese corredor turístico, algo de eso. Y son temas que uno se han agitado, y también ahora, digamos, yo no he aceptado la presidencia, sino mejor estoy respaldando al barrio San Francisco, me nombraron como asesor de la presidencia, estoy asesorando ahí por el asunto de la falta de ventas en el mercado, por las necesidades del barrio San Francisco, ahora por la inauguración de los deportes, y ahí también se inauguró recién en los juegos, como es la bailoterapia en San Francisco, entonces vea, todos esos espacios. No puede estar quieto, en pocas palabras. Muchas gracias, ya, entonces fíjese que... ¿Y en la entrevista cómo se ha sentido? No, yo quisiera que realmente, y eso yo quiero agradecerles de todo corazón, no porque me han entrevistado a mí, sino que realmente este tipo de espacios, este tipo de eventos, de acciones son muy positivas para que salga a florecer o a resaltar mi nombre, ¿no? Sino que hay mucha historia en el movimiento. Hay mucha historia, digamos, en las personas que a lo mejor ustedes ni piensan
hay historias muy maravillosas que pueden ser compensadas y servidas para el futuro. Yo no quiero decir que, ni tampoco quiero palanquearme, como puedo decir, pero vea, hablemos, y ustedes hacer con gran experiencia, de la gente en medio por abajo, hablemos, no, hasta el último, porque son de esa naturaleza, o sea, o porque no conocen las historias como son, ni les paran bola para los homenajes. El mismo, con respeto al periodismo, yo siempre tengo un alto nivel de respeto al periodismo, el mismo periodismo siempre resaltan, digamos, cada semana solo que fulano, sutano, pero vea si hay un hijo del pueblo, por decirlo así. No hay. Y verá que usted va a encontrar muchas de esas cosas, y yo por eso les digo, más allá de darles un agradecimiento profundo, yo les agradezco y les felicito, porque esto es lo que necesitan, ¿verdad? Y esto es igual que los Juegos Populares. Si nosotros vamos a rescatar los Juegos Populares, claro que a muchos no les gusta, no, porque eso yo les digo, nosotros hicimos recién un evento con los Juegos Populares en el aniversario de la Federación, no participaron mucho, ¿y qué es esto? Y hablan ahora que todo está puro celulares, puro... Pucha, entonces es la vaina eso, ¿no? Yo sí les digo una vez más, ratifico mi agradecimiento, mis sinceras felicitaciones y yo les voy a invitar a algunos eventos que tenemos nosotros en la Federación de Jubilados, como digo, ahora yo sé acá, no tengo mucho conocimiento de esto, y bueno, con ustedes, digamos, para que vayamos haciendo, publicitando, no la actividad de mi persona, de los adultos mayores, sino de la propia necesidad del adulto mayor. Porque yo lo que siempre estoy diciendo en mis discursos, nadie piensa en el adulto mayor, nadie piensa en la vejez, piensa que toda la vida van a ser así, pero ya cuando llega acá, hay logrado. Entonces, mientras nosotros podamos estar juntos con los adultos mayores, y yo digo, y con eso creo que acabamos, yo he invitado a algunos sindicatos para hacerles conocer la realidad de los derechos de los trabajadores, entre ellos los riesgos del trabajo. Porque nosotros, antes en la juventud, nosotros ¿qué hacíamos? A la buena de Dios hacíamos, como teníamos fuerza, energía, poder, pucha, no pasa nada. Dios, son alimentos a chitos. Y ahora las consecuencias, dolores de piernas, de rodillas, cegueras, diabetes, todo por no haber controlado a tiempo. Es que queremos que vea si el dirigente venga acá. Esto es nuestra misión ahora. Venga acá, queremos enseñar qué es cuerpo, pero no llegan a la reunión. Entonces ellos piensan que no necesitan, pero no es así. Cuando uno de los aspectos fundamentales de la vida del hombre es justamente estos, los riesgos de trabajo. El Seguro Social tiene una cartera, tiene una oficina de esto, de riesgo de trabajo, que está botada, sin acción. ¿Por qué? Porque no hay reclamantes. Y los reclamantes, ¿por qué no van? Porque no saben, no conocen. Ellos creen que tener una prenda de protección, pucha, a mí me da una corbata, eso es la prenda, y lindo patrón, lindo mi jefe, porque usted me ha dado lo mejor. Primero, a ver mi jefe, felicitaciones. Vamos para invitarle un cuisito, una gallinita, un pollito, vamos, porque usted es bueno. Eso no es así, sino es que tienen que dar la protección de acuerdo a su trabajo que tienen. Por eso que ahora todo el mundo andamos, cuando yo no todavía, pero con audífonos andamos con, hubo casos de, por ejemplo, el asunto de la vista, de las rodillas, y como digo, la diabetes, y ahora enfermedades generales que son el cáncer, ¿no? Entonces esa es nuestra situación, como digo, linda la situación y les felicito y ojalá otro día podamos estar más con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Gracias.